Ahí creo que... Ahora sí, sí, ya he iniciado ahora sí. Ahí está. Isael, adelante. Perfecto, gracias, Adrián. Bueno, pues como les decía, bueno, un placer tenerlos aquí. Gracias, Monse, por esta propuesta de la metodología de sistemas sociales que en webinars anteriores, digamos que no hemos visto más el enfoque en los sistemas técnicos y procedo un poco a dar un poco del bagaje que tiene Iris Montserrat Urbina Casas. Ella pues es una practicante y apasionada de lo que es Systems Engineering, ingeniería de sistemas, de Ciudad de México y tiene una trayectoria en la parte, sobre todo últimamente, de la parte de Business Intelligence empresarial y marketing. Ella lideró durante 3 años lo que fue el área de Business Intelligence enterante de BWA, que es pues una de las, o prácticamente las agencias más importantes del país. Yo creo que es de las empresas de comunicación más importantes y pues fue instrumental en el desarrollo y ejecución de esta área, ¿no? Impulsando campañas publicitarias para más de 30 clientes en diversos sectores, incluyendo servicios, retail, construcción, bebidas alcohólicas, bienes de consumo y automotriz. Y recientemente, bueno, se incorporó como Product Owner Manager a la oficina de proyectos de tiendas 3B. De parte académica, bueno, Montserrat es de formación en ingeniería industrial por parte de la UNAM. Eh, Posteriormente cursó lo que es la maestría en ingeniería de sistemas con especialidad en planeación participativa. Y también en la UNAM tiene una maestría en gestión de proyectos por parte de la Universidad del Valle de México y actualmente está cursando una tercera maestría en inteligencia artificial aplicada por parte de Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Asimismo, en una, digamos, carrera paralela, Montserrat ha tenido una trayectoria como docente en la Facultad de Ingeniería de la UNAM desde el 2015 dentro de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, ¿no? Entonces combina muy bien estas disciplinas. Entonces, por favor, Monse, si puedes comenzar con tu presentación. Claro, encantada de estar aquí con ustedes. La verdad es que es un tema que me apasiona personalmente porque es algo que al final del día se ocupa en todos los ámbitos de nuestra vida, aunque al parecer eh, esta disciplina está muy enfocada a la parte técnica por todos los elementos que la conforman, pero pues no debemos olvidar que al final los sistemas sociales y los sistemas sociotécnicos son otro enfoque de la ingeniería de sistemas. Y esto es importante porque el pensamiento de sistemas es un framework de pensamiento, es una estructura mental. Y este pensamiento lo que nos ayuda es a poder integrar estos conceptos, principios, paradigmas en propiedades holísticas que al final pueden modelar y explicar sistemas muy complejos. Este enfoque al final del día es muy simple porque pues lo que impulsa es pensar en una pregunta o en una circunstancia o en un problema que queramos resolver y lo vemos como un conjunto de entidades que se conectan y que van a alcanzar un objetivo. Eso es básicamente la definición de un sistema. Pero sí es importante hacer mención que el pensamiento sistémico es diferente a pensar sistémicamente. El pensamiento sistémico es justamente entender este todo más allá de la suma de sus partes. Y el pensar sistemáticamente también nos ayuda con el pensamiento de sistemas, pero lo que hace es pensar de manera estructurada y paso por paso los elementos y las situaciones que tienen que pasar para que nosotros logremos ese objetivo. Entonces, cuando hablamos de pensamiento sistémico, hablamos de conexión y cuando hablamos de pensar sistémicamente, hablamos también de una serie de pasos para llegar a un objetivo. Lo que es muy interesante del pensamiento de sistemas es que la interacción con las entidades, ya sean técnicas o con los humanos en términos de esta estructura,
es que crea propiedades emergentes. Y estas propiedades emergentes son súper interesantes porque es lo que hace que veamos a todo como algo más que la suma de sus partes. Y esto funciona porque al final del día estas propiedades emergentes no pueden verse ni modelarse hasta que el sistema esté en movimiento, se esté aplicando. Teóricamente, no podemos saber cuáles son las propiedades emergentes si es que el sistema no está activo. Nosotros, por ejemplo, el día de hoy en este webinar somos un sistema sociotécnico y probablemente la interacción sería diferente si el ponente fuera otro o si esta presentación fuera otra, o también si las personas que estamos aquí conectadas compartiendo estos minutos fueran diferentes. Pero no lo vamos a saber hasta que no tengamos esta interacción. Y esto es una de las bondades más importantes del pensamiento de sistemas. Y también que al final todo es un sistema. Y lo podemos ver de manera tan general o tan particular como nosotros queramos, pero al final es un sistema. Y eso es muy fácil de entender si lo ponemos en contexto. Nosotros como seres humanos estamos hechos de sistemas. Tenemos nuestro sistema nervioso, el sistema digestivo, tenemos el sistema respiratorio y al final son sistemas también. Pero en conjunto hacen al sistema de ser una persona. Entonces, podemos hacerlo tan grande y tener una vista, me gusta llamarlo vista de pájaro, tener una vista muy general sobre lo que queremos abordar y podemos ser tan específicos como queramos y al final estamos hablando de sistemas. ¿Por qué entonces la ingeniería de sistemas también modela sistemas sociales? Peter Checkland lo establece en su metodología de sistemas suaves como una interdependencia entre la parte técnica, al que la ingeniería de sistemas per se está como muy acostumbrada a vivir y existir, pero si nos damos un pasito atrás, todas las actividades que nosotros hacemos y también los objetivos organizacionales están dirigidos a satisfacer necesidades de personas, todos. Entonces, estos deseos infinitos de las personas, que se vuelve un problema económico, también puede modelarse a través de los sistemas, porque al final del día, todas nuestras actividades responden a estos deseos ilimitados. Y los sistemas sociales, entonces, lo que hacen es describir estas interacciones humanas. Y son muy complejas porque al final estamos liderando iniciativas que tienen que ver con interdependencia, con retroalimentación constante, con dinámicas que no paran, con estas propiedades emergentes de las que ya les había hablado, y también con temas de comunicación. Y les pongo aquí un ejemplo. Esto puede ser una junta de negocios y entonces estamos en un contexto de tener una junta de negocios y entonces el lenguaje va a ser diferente, seguramente vamos a tener personas y roles diferentes, podemos tener a nuestros pares, podemos tener una junta con nuestro equipo al que nosotros lideramos, podemos tener una junta con nuestro jefe y hay una retroalimentación que no necesariamente está escrita ni tampoco es hablada, que es la comunicación no verbal, por ejemplo. Y eso también es parte del sistema. Y al final también estamos modelando estructuras mentales y creencias de las personas con las que estamos interactuando. Eso es lo que hace que los sistemas sociales sean todavía más complejos, porque no hay una solución única y tampoco hay una solución verdadera. Es una solución que funciona o no puede funcionar y tampoco es estática. Y eso es lo que hace que el contexto también sea importante. Y tenemos ahora la otra parte. Tenemos ahora los sistemas sociotécnicos que conjuntan, como lo dice perfecto su nombre, la parte
técnica, que es a la que le estamos acostumbrados a hablar cuando hablamos de Systems Engineering o cuando hablamos de modelado de sistemas, pero también está la parte social que opera y que diseña esos sistemas. Difícilmente vamos a encontrar sistemas totalmente puros. Hay sistemas biológicos que sí son totalmente puros y que son sistemas sociales, pero en sistemas técnicos o sistemas artificiales no hay tantos ejemplos de sistemas puros técnicos. Lo que sí es que para fines de simplificación nos vamos a la parte técnica y entonces enfocamos solamente nuestros esfuerzos a modelar lo que sucede con estos sistemas técnicos. Pero actualmente estas aplicaciones y su influencia tiene que ver con cómo se consume esa tecnología y cómo se genera también la tecnología y se conceptualiza en cómo las personas lo consumen, pero lo diseñan, pero también son parte y clientes de estas soluciones. Las decisiones del sistema sociotécnico tienen que ver con presupuesto, sí. ¿Por qué? Porque estamos hablando también de problemas económicos. Y el principal problema económico es que las personas tenemos deseos ilimitados y la naturaleza tiene recursos limitados. Entonces, encontrar ese balance es lo que genera también otra variante más en temas de decisiones de sistemas. Entonces, sí tiene que ver con presupuestos, tiene que ver claramente con los aspectos técnicos y con las limitaciones de estos aspectos técnicos, pero también con cómo se conceptualiza el negocio del que estemos hablando o del problema del que estemos hablando. Entonces, los sistemas sociotécnicos tienen que ver con una co-construcción de lo que pasa con el sistema técnico y cómo interactúan las personas con ese sistema. La participación y la colaboración, y sobre todo de equipos multidisciplinarios. Cada vez encontramos más equipos que tienen diferentes backgrounds, que tienen diferentes formaciones, que tienen diferente experiencia, que tienen formas de pensar diferentes y eso alimenta la colaboración. También es una optimización dual. Tenemos que optimizar el tiempo de las personas, pero también tenemos que optimizar los recursos técnicos. Tiene que ver con un cambio de mindset organizacional y también con la innovación participativa. Uno de los modelos que más me gusta personalmente para poder conceptualizar y empezar a modelar sistemas sociales y sistemas sociotécnicos es el sistema, es el modelo CATWE, que básicamente por sus siglas en inglés estamos hablando de clientes, actores, procesos de transformación, visión del mundo, desarrollo o dueño del sistema y también el entorno. Todos esos elementos son los que nos ayudan a nosotros a definir y entender estos problemas complejos que la metodología de sistemas suaves propuesta por Checkland, que ya les había hablado un poquito de él, nos ayuda a identificar y analizar estos componentes situacionales para verlo desde múltiples perspectivas. Y esa también es una bondad de los sistemas, que podemos verlo desde diferentes aristas. Y esta forma de ver los problemas nos ayuda a nosotros a poder construir soluciones muchísimo más robustas, pero también flexibles, porque estamos hablando de esta mediación. Y también, pues claramente considera la perspectiva de todas las personas que están involucradas y también de todos los sistemas que están involucrados, sistemas técnicos, las restricciones que tienen y las estrategias más efectivas para poder lograr tanto la colaboración como la consecución de los objetivos. Entonces, si teóricamente empezamos a modelar un sistema de este tipo, podemos hablar de que hay una tienda en línea que se llama armatuplayera.mx, que cuenta con una dueña, 2 diseñadores gráficos, 3 proveedores de insumos y 2 repartidores. Aquí estamos hablando de los actores, en esta parte. Y los actores son quienes están involucrados en la ejecución de las tareas.
Si yo me voy del lado derecho, tengo a mis clientes, que es el primer paso del modelo. ¿Quiénes son los beneficiarios o las víctimas de mi sistema? ¿Quiénes son los que van a recibir el impacto directo de este sistema? Bueno, pues entonces son personas que tienen entre 18 a 25 años, que compran más playeras gráficas y que tienen una tendencia a comprar en línea. Entonces, ellos son mis clientes. Una definición muy austera de cliente, esos son mis clientes. Después necesito entender quiénes están involucrados, que son los actores. Después viene el proceso de transformación. ¿Cómo es que yo defino ese proceso de transformación? Es una de las principales tareas del modelador de sistemas sociotécnicos, porque es el encargado o la encargada de definir cuándo empieza el proceso y cuáles son sus insumos y qué es lo que quiere conseguir, cuál es su salida de ese proceso de transformación. Entonces, pues su proceso tienen varios, ¿no? El proceso de creación de nuevos diseños, se sientan los diseñadores y empiezan a dibujar, tienen un proceso de sublimado, tienen un proceso de empaque, tienen un proceso... Ay, se fue la luz. ¿Me siguen escuchando? Creo que sí. Sí, Sí, se te escucha escuchamos perfecto. perfecto. Tenemos un proceso de sublimado, un proceso de empaque y tenemos también un proceso de compra en línea, de pago en línea y también un proceso de entrega. Todos esos procesos generan un diseño original impreso en una playera que tiene que ser entregado en la puerta de su hogar a nuestro cliente. Ese es el proceso completo. Después viene la visión del mundo. ¿Cómo es que esta empresa, Arma tu Playera MX, es quien se ve en este mundo corporativo? ¿Cuál es la visión de la compañía? Y entonces, esta tienda se ve como un negocio esencial que proporciona productos que reflejan identidad, comunidad, contribuyen al bienestar y a la expansión también, y a la expresión, perdón, de sus compradores. Eso es lo que quiere lograr Arma tu Playera MX. Por eso existe Arma tu Playera MX. Esa es la visión del mundo. Podemos tener muchísimas visiones del mundo. Puede ser solamente una tienda que vende playeras para que genere revenue. Puede ser esa visión del mundo. O puede ser cualquier otra visión del mundo, pero tiene que estar muy definida porque al final es lo que va a regir las acciones, en este caso de armatuplayera.mx. Después pasamos con el owner del sistema. El owner del sistema es quien tiene la capacidad de cambiar el sistema. Y quien tiene la capacidad de cambiar el sistema es la dueña de la compañía. María es la dueña y desde hace 5 años de su fundación. Y este owner es el que tiene mayor autoridad en términos del cambio en la visión o en los procesos. Y también es el responsable de la consecución de los objetivos. Después hablamos sobre el entorno. Y hablamos del entorno porque necesitamos entender cuáles son las restricciones externas que tiene el sistema. María, que es la dueña, y Arma tu Playera MX tienen un problema complejo, tanto fiscal como también de precios, porque está compitiendo contra otras plataformas de venta de ropa en línea y también está compitiendo en precio, como Shein, como Temu, como H&M, como Grupo Inditex, que tienen tiendas en línea, que tienen playeras gráficas, que tienen precios súper competitivos y que al final del día pueden o no ser diseños originales, pero también son parte de este entorno corporativo. Y es importante mapear esta interacción y esta restricción externa porque es algo que de forma directa va a impactar en las decisiones de negocio de Arma tu Playera MX. Vi una manita levantada.
No sé si podamos parar y platicar o al final es la sesión de Sí. preguntas. ¿Qué tal, Montserrat? Pablo Quintela es mi nombre. Te quería hacer una consulta. Entiendo entonces que el modelo es una herramienta para entender el contexto y mapear el sistema. Y ese es su Correcto. alcance. Ok. Sí. Es decir, su alcance es definir cuál es el contexto. Así es. El alcance de este modelo es definir cuál es el contexto, pero también entender las diferentes perspectivas, tanto de los actores, que son quienes ejecutan las tareas, también entender la perspectiva de quién es el cliente y cómo voy a resolver su problemática a través de mis acciones. Por eso es importante mapearlo. También tener muy claro cuál es el proceso de transformación, que también lo incluye dentro de este modelo. Y sobre todo, la visión del mundo, que no necesariamente tiene que ver con el entorno. La visión del mundo es la razón por la que existe el sistema que estamos modelando. En este caso es una compañía, pero puede ser un grupo de trabajo. Y la visión que tengamos de el por qué existe ese grupo de trabajo también es importante para poder modelar todas las interacciones que vienen después. Este framework lo que nos ayuda es a contextualizar y a setear todos los elementos que influyen para que podamos tomar decisiones más adelante. Perfecto, gracias. Una pregunta, si puedo interrumpir, Luis, desde los Estados Unidos. Luis. Eh, Muy interesante el tema. Tengo una pregunta que está relacionada a las etapas. Eh, a mí me parece que esta etapa es cuando tú o la persona que está encargada de este proyecto ya ha básicamente, si se puede decir, convencido a María, que es la dueña de la empresa, ¿no?, a adoptar el modelo de sistemas para implementarlo en su compañía. Pero la pregunta que yo haría es, ¿cómo llegar a ese punto antes de que haya una aceptación de la idea del pensamiento sistémico, en este caso la ingeniería del sistema? ¿Cuál sería el punto de quiebre entre una empresa tradicional, que todos conocemos, y y la aceptación de la ingeniería de sistemas o el pensamiento sistémico? No sé si me dejé entender. Sí, sí, súper claro, Luis. La verdad es que la etapa de convencimiento de que la ingeniería de sistemas y sobre todo el modelado de sistemas sociotécnicos es una herramienta fundamental para el éxito organizacional tiene que ver con la problemática que estemos abordando. Y esto lo vamos a platicar un poquito más adelante en un caso práctico, que fue cómo yo diseñé el área de Business Intelligence en una agencia creativa, donde justamente no es el core un ingeniero, y menos un ingeniero de sistemas. Pero sí es importante empezar a hacer awareness y generar conocimiento de que hay una problemática que solamente va a funcionar si dejamos de trabajar en silos. Porque si nos vemos estrictos, cada una de estas etapas podría ser un silo diferente. Alguien de marketing define a la audiencia, alguien de recursos humanos es quien define la plantilla que va a trabajar en la compañía, alguien de ingeniería industrial es quien va a definir y mapear los procesos que tienen internos, alguien, pues la dueña claramente y su consejo de administración son quien van a definir la visión y la misión y los objetivos de la organización. Y bueno, pues también tendrán que el área de estrategia junto con el área quizá de marketing definir cuáles son estas restricciones
externas, también el área de finanzas. Entonces, son silos que al final del día lo que nuestro trabajo como ingenieros de sistemas es poder brindarle a nuestra compañía esta visión de que no funcionamos en silos, sino que necesitamos interconectarnos para que podamos tener una visión mucho más acertada de cómo estamos interaccionando y cómo estamos logrando nuestros objetivos. Que al final es un poco de cómo se ve la ingeniería de sistemas en una agencia de publicidad, que es un caso bien interesante porque uno de los sectores productivos que, y lo pongo entre paréntesis, aparentemente es más alejado de estos procesos industriales y procesos técnicos, es una agencia de publicidad porque al final está asociado a un comportamiento humano, que es el mover emociones. La publicidad es lo que busca, es generar emociones que te conecten con una marca y esa conexión emocional cae directamente en una venta. Eso es lo que es el objetivo. ¿Por qué existen las agencias de publicidad? Para mover emociones. Entonces, el core de esta industria no es la ingeniería. No es la ingeniería industrial, el core no es tampoco el tema de los procesos, no es el core, el tema de los datos tampoco, sino cómo movemos emociones. Entonces, sí existen procesos de transformación, claro. ¿Cómo materializamos la idea de un creativo en un TikTok? ¿Cómo materializamos la idea de un creativo para crear un Just Do It en Nike? ¿No? Sí hay un proceso de transformación. ¿Cómo lo bajamos a la tierra? ¿Cómo generamos un posteo en redes sociales? ¿Cómo los que son de México entenderán muy bien sobre el tema de Bachoco, que es es una compañía que vende pollo y huevo, pero al final tienen ideas creativas bien interesantes, bajadas a la cultura mexicana. Y eso es un proceso de transformación en sí mismo. Y ese es el core de la compañía. Pero ¿qué pasa entonces con los datos que se generan a partir de las interacciones sociales? Porque este es otro punto importante. Hay datos en todos lados, en todas partes, al mismo tiempo, así como en la película. Eso es a lo que nos enfrentamos todo el tiempo. A los datos. Pero ¿qué hacemos con los datos? Eso también es interesante. Entonces, estos datos que se generan a través de estos esfuerzos es importante para los analistas de datos que el trabajo no se limite a reportar lo que está pasando, ¿no? Porque sí hay momentos en donde el área de data, ¿no? Y el área de business intelligence en algunos lados se dedica al reporteo y hacer dashboards y que estar como muy al pendiente de la parte técnica. Pero en este caso, las iniciativas pasaron a la inteligencia de negocio. ¿Cómo podemos hacer desde un equipo multidisciplinario dentro de un contexto para el equipo de Business Intelligence, que no es el core, un integrador de equipos? Y en esa integración vamos a poder pronosticar, vamos a poder reportar resultados, pero también vamos a generar ideas. Entonces, ¿cómo se ve este modelo en la práctica? ¿Quiénes son mis clientes? Los clientes de Business Intelligence. Pues son mis equipos internos. Es el equipo como tal de Business Intelligence, pero también está el equipo creativo, pero también está el equipo del liderazgo con marcas, está también el equipo de finanzas, está el equipo de talento, pero está mi cliente externo. Está un Nike, está un Adidas, está un, Bachoco, está
está un retail. Ese es mi cliente externo. ¿Quiénes son los actores? Son mis analistas y mis científicos de datos que están en constante búsqueda y también recolección y limpieza de datos. ¿Cuál es mi proceso de transformación? Básicamente es la pirámide del conocimiento. Y aquí me gusta mucho tener un ejemplo muy sencillo, pero es muy ilustrativo. Si yo les digo rojo, y a lo mejor podemos abrir el micrófono un poco, si yo les digo rojo como tal, ¿en qué piensan? Si me ayudan un par de personas. En un color. Los micrófonos. Color. ¿Alguien más? Yo en una manzana. En la Manzana, ok. Semáforo, listo. Si yo les digo rojo, rojo es un dato. Rojo no me dice nada. Rojo puede ser muchas cosas. Rojo puede ser sangre, rojo puede ser una silla. Rojo es un dato. Después, ¿qué pasa? Si a ese dato yo le doy un contexto, se convierte en información. Ah, bueno, estoy hablando de un semáforo. Si a ese semáforo yo le doy un significado, ¿no? No es cualquier semáforo, sino es el semáforo que está en la esquina de mi casa, entonces lo convierto en conocimiento. Y también si yo le digo qué significa el rojo para un semáforo. Rojo significa alto. Si yo hablo entonces de aplicar este conocimiento, hablo de aplicar que yo sé que rojo significa alto y sé que no es todos los semáforos, si no es el semáforo al que yo me dirijo y lo aplico, entonces sé que cuando el semáforo al que yo me dirijo se ponga en rojo, yo tengo que parar. Esa aplicación de ese conocimiento se convierte en sabiduría. Esa es la pirámide del conocimiento. Después viene la parte de la visión del mundo. Business Intelligence se convierte en el inicio de la creatividad y es el área que agrupa y aplica el conocimiento generado por diferentes fuentes y sirve como insumo para todos los involucrados. ¿Quién es el dueño del sistema? El dueño del sistema es el director de estrategia porque es el encargado de unir la construcción de la marca a través de la información y del conocimiento que ya se generó. ¿Y cuál es mi entorno? Pues la publicidad tiene una actividad clave que es la comunicación y el producto creativo. Entonces, Business Intelligence es el soporte de ese producto creativo. Y lo que nos ayuda es a elevar la calidad de la creatividad para poder llegar a las personas correctas con el mensaje adecuado en el momento exacto. Ese es el entorno en el que vive Business Intelligence. Entonces, la inteligencia de negocio es un ejemplo perfecto de un sistema sociotécnico, porque es una disciplina que conjunta estrategias con tecnología y herramientas, ¿no? O sea, ahí tenemos Python, por ejemplo, para la limpieza de datos, tenemos pipelines, tenemos data warehouse, tenemos un montón de herramientas y de tecnologías, tenemos Power BI para poder visualizar datos, Looker Studio, tenemos un montón de temas técnicos para integrar datos, recopilarlos, limpiarlos, integrarlos, pero también tenemos una parte social, que es donde las personas empiezan a analizar y presentar información útil para el negocio. No se queda en el dashboard, no se queda en el reporte, no se queda en la integración de los datos. Vamos a crear información útil para que entonces las decisiones corporativas sean informadas. Todo este ciclo es un sistema sociotécnico y está interconectado con la parte dura, que esa no la podemos dejar de lado a pesar de que somos una agencia creativa, por ejemplo, o que somos una empresa de comunicación, con estas estrategias conjuntas para que al final una mesa de personas con todo esto que tienen disponible tomen decisiones informadas. Y esto lo convierte en un enfoque holístico. Para llegar a una meta, tenemos que establecer parámetros del sistema. Y estas líneas imaginarias donde fluye la comunicación y también fluye la información.
Tenemos un trabajo interdisciplinario que tiene que ser medido y tiene que ser ajustado en función de su entorno y de los componentes del sistema. También tenemos que asegurarnos que el diseño, el funcionamiento y la interacción del sistema se mantenga a lo largo del tiempo. Porque una también de las cuestiones importantes cuando modelamos sistemas sociales es que tienen que ser flexibles, pero la estructura se tiene que mantener en el tiempo. No podemos hacer sistemas, sería una locura hacer sistemas sociales cada que una persona abandona, por ejemplo, la compañía. Tiene que existir una base clara que viva a lo largo del tiempo y que podamos ser lo suficientemente flexibles para poder navegar en la incertidumbre de las corporaciones. Y también es importante mantener un plan estratégico que involucre a toda la organización. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Luis, estos son los 4 elementos que nos ayudan también a convencer a nuestro management y a las personas que toman esta decisión de que la integración a través de un sistema es la solución para alcanzar una meta. Y consideramos a la organización como un sistema completo donde los datos fluyen e interactúan entre diferentes departamentos y procesos. Si tenemos esto claro, nosotros como diseñadores y como ingenieros en sistemas, podemos transmitirlo de la manera más clara posible, porque también depende de las personas a las que les estemos hablando. Este enfoque holístico, entonces, pues como hablamos, tenemos partes muy duras como el hardware, el software, las redes y las bases de datos, y también estos procedimientos y protocolos que son el estándar que guían el funcionamiento de toda la parte técnica. Pero también tenemos un sistema social que tiene que ver con los individuos, que son las personas que interactúan dentro de este sistema. Y tenemos el sistema de Business Intelligence, pero también tenemos el sistema de Business Intelligence que interactúa con el sistema de creativo. Y el sistema de creativo, a su vez, interactúa con un sistema de finanzas o un sistema de talento. Entonces son personas que están aportando sus habilidades, conocimientos y experiencias y que se organizan con otras para trabajar en conjunto. Tenemos la comunicación que se da a través de mecanismos y canales oficiales, pero también son estos mecanismos que se dan incluso a la hora de la comida o que se dan en el momento en el que las personas salimos a tomar aire después de comer. Esta comunicación y este feedback constante lo obtenemos a través del sistema social. Es muy importante también que tengamos roles y responsabilidades bien definidos para que no nos pisemos, como decimos en México, unos con otros. Al final, esta definición de funciones y de obligaciones nos va a ayudar a que cada individuo tenga un papel dentro del sistema y que también ese papel sea muy claro. Porque cuando hablamos de personas que interactúan con otras para lograr un objetivo, no va a lograr el objetivo más grande. No todas las personas van a lograr el objetivo más grande. Pero sí es importante que sepan cómo lo que están haciendo en su día a día abona a ese objetivo más grande. Y esto se da a través de estos roles y responsabilidades definidos. Y tenemos también la cultura organizacional, que al final es un patrón de comportamiento y de prácticas dentro de la organización que influencian a los individuos, a los grupos que interactúan entre sí. Hay culturas organizacionales muy laxas, ¿no? Y también hay culturas organizacionales muy estructuradas, muy cuadradas quizá. Esas culturas también son un elemento que va moldeando a los individuos y la forma en la que interactúan unos con otros. No sé, antes de la pandemia, por ejemplo, o incluso antes, México es una zona muy sísmica, entonces antes del último sismo grande que tuvimos, que fue en 2017, había compañías que tenían código de vestimenta como muy estricto, en donde las mujeres, por ejemplo, nos pedían
vestir con zapatos de tacón, aunque sea tacón discreto, no un tacón enorme, pero de tacón discreto, pero de tacón al final del día, y a los caballeros también les tenían ciertos protocolos de calzado, que no eran tenis, por ejemplo. Después del temblor, que fue un hito para México, esta política se relajó y entonces ahora hablamos de que venimos a la oficina en tenis por esta situación que es parte del entorno, pero impactó en la cultura organizacional. Entonces, por eso estamos hablando que el sistema sociotécnico tiene un enfoque holístico, porque estamos hablando de un todo y esa suma de sus partes genera nuevos elementos. Y Perdón por claramente, interrumpirnos, nada más un check de tiempo para tratar lo de dejar los que últimos 10 tiene que minutos pasar, para preguntas y sí, respuestas. Perdón, adelante. Quedan 10 claro, minutos. listo. Doy cierre en un par de minutitos. Estos ejemplos tienen que ver con cómo se entiende el negocio, cómo se entiende el mercado y cómo se entiende la marca al final del día. Y tiene que ver con otros modelos que seguramente ya han utilizado, como el design thinking, en donde nosotros ahora tenemos campañas regenerativas, porque si se dan cuenta, en el sistema sociotécnico regenerativo, que es el que dice New en la parte derecha de su pantalla, tenemos ciclos de retroalimentación y no se quedan cabos sueltos, en comparación al modelo pasado, en donde no sabíamos dónde terminaba y no teníamos un modelo de feedback importante. También hay modelos de desviación y de refuerzo, y estos modelos nos ayudan para que entonces entendamos cuáles son las causas de que un sistema se desvíe y cómo lo podemos corregir. Y los modelos de refuerzo también centran su mecanismo en amplificar comportamientos o tendencias para poderlas entender y así poder lograr los objetivos, ¿no? Que es lo más importante al final de cuando nosotros modelamos un sistema. Eh, Básicamente los beneficios del pensamiento de sistemas es que nos ayuda a tomar mejores decisiones, tenemos mayor eficiencia, tenemos adaptabilidad y resiliencia porque somos flexibles y también nos brinda herramientas de análisis y de reporting. Y este pensamiento de sistemas del lado más social es más humano. Entonces, la ingeniería de sistemas nos ayuda a estructurar el pensamiento y encontrar relaciones ocultas. También los sistemas son sociotécnicos per se, ¿no? Algunos sistemas pueden ser más técnicos que otros, pero siempre hay una parte humana. Todos los modelos son incorrectos, eso también me gustaría que se quedaran con esta idea, solamente los adaptamos y nosotros los modelamos para que puedan ser dinámicos y flexibles. Nos aseguramos que resolvemos el problema correcto porque todas las respuestas son aceptables, solamente que son aceptables para un problema en específico. Tenemos que asegurarnos que sea el problema correcto. Las expectativas de los resultados están inmersas en el tratamiento del problema. El tiempo es uno de los recursos que puede o no solucionar el problema, pero está limitado y por eso tenemos que enfocarnos súper bien. El financiamiento también es uno de los factores importantes porque al final es otro recurso finito, pero involucrarlo en el desarrollo de este mismo sistema va a hacer que se sienta parte del mismo y no solamente una parte alejada, como dejar de trabajar en silos. Y la metodología que se utilice para diseñar y proponer una acción sociotécnica es muy importante porque también genera propiedades emergentes. Entonces, estos son los puntos clave de la presentación y pues creo que podemos pasar a la de preguntas. No, pues muchísimas gracias, Monse. Es un tema bastante interesante y de hecho creo que aquí lo vemos hay varias preguntas en el chat. ¿Les parece si vamos una y una? Alguien que a lo mejor quiera abrir su micrófono y hacer una pregunta y si no, Misael, sí, 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 disculpa, sí. vamos por un tema de tiempo.
es mejor, antes que abrir los micrófonos, que las leemos nosotros como host de webinar, vamos leyendo una a una y la presentadora va respondiendo. Muy bien. Y luego, si tenemos tiempo, los participantes abren sus micrófonos. Vamos primero a leerlas nosotros uno a uno, si les parece. Ok, aquí tenemos la primera de Shini Trinidad. Dice, además de la metodología, ¿hay alguna herramienta de visualización o mapeo o una plantilla por medio de, por ejemplo, I2 Analyst Notebook, Power BI, etcétera? Hay muchas herramientas para modelar sistemas. Hay una que estoy descubriendo recién que se llama Capella, que es un software libre, pero también para visualizar datos y para visualizar estas diferencias, pues para visualizar datos está Power BI, está Looker Studio, también para diseñar sistemas y diagramar procesos, está la suite de Office 365 con Visio. Eh, Incluso Canva tiene algunas secciones, Lucidchart también tiene algunas secciones para diagramar. Entonces, podemos dejarlas en el chat, algunas de ellas para que las consulten. Muy bien. Aquí la segunda que tenemos es de Alder Pérez. Dice, hola, me pareció escuchar que al modelar cada una de las partes, se puede identificar que el núcleo o core del sistema completo es algo diferente a un solo grupo o persona. Por ejemplo, el núcleo puede ser mover emociones. Si entendí bien, esto se puede traducir fácilmente a la misión de la empresa. ¿Se podría usar estos modelos para explicar otros conceptos como la visión o pilares fundamentales como los valores de la empresa? Claro, la verdad es que el modelado de sistemas sociales nos ayuda justamente a poderlo hacer, o sea, un sistema puede ser la visión de la compañía, la visión, misión, valores y objetivos. Ese puede ser el scope del sistema. Y entonces, este modelo específicamente de modelado de sistemas suaves nos ayuda también a ir desembarañando un poquito de cuál es la verdadera misión, cuál es la verdadera visión. Estos valores corresponden a lo que espera mi cliente y nos ayudan en diferentes escalas. Lo podemos hacer a toda la organización, a un departamento o específicamente a un problema. Entonces, sí es importante que tengamos en cuenta que el modelado de sistemas suaves nos ayuda en todos los niveles y para diferentes scopes de problemas. Muy bien, muchas gracias. Y creo que la última pregunta que tenemos escrita es de Inti Gutiérrez y dice, ¿algún tipo de programación específico o como programación orientada a objetos o depende de la fase del proyecto? La verdad es que la programación orientada en cierta parte, pero toda la parte de programación y de manejo de datos y de manipulación corresponde a la parte técnica. Entonces, la parte técnica es la que nos va a ayudar para poder meter todas estas herramientas y lenguajes de programación para generar algo con esos datos, dependiendo. Puede ser programación orientada a objetos, que es la más usual hoy en día, y sobre todo no depende necesariamente de la fase del proyecto, sino más bien de las tareas del proyecto y de cómo estemos estructurando esta interacción entre las personas. Generalmente estamos muy enfocados a decir, bueno, primero tengo que establecer quién es mi cliente, pero una vez que pero para establecer quién es mi cliente, también necesito datos. Y si necesito datos, entonces voy a optimizarlos y entonces voy a dar una conclusión.
y eso requiere programación y requiere un sistema técnico también. Entonces, en realidad, todas las fases del proyecto son sistemas sociotécnicos per se. Muy bien, creo que hasta ahora esas son todas las preguntas que tenemos en el chat. Bien. Entonces, para las personas que quieran, pueden seguir conectadas. Podemos seguir charlando un ratito más, pero mientras tanto voy a cortar la grabación y agradecerles a todos los participantes, a la presentadora, también a Montserrat, muy interesante por haberse sumado a los webinars oficiales de INCOSE Latam. Así que muy, muy agradecidos de tu participación, ha sido un gusto. Y a Misael también por la coordinación. Así que a continuación voy a cortar la grabación.